Hola, en este tutorial lo que vamos a hacer es aprender a ver qué información nos va a dar el catedral, es decir, la administración, y qué información nos va a dar la contabilidad. Acá en la pantalla podemos ver un ejemplo, digamos, un ejercicio práctico en el cual tiene 11 operaciones y vamos a ver cómo impacta en cada una de las cuentas dentro de la administración. En esta primera parte vamos a ver qué información nos da el catedral en la parte de administración. La contabilidad, digamos, que es lo que tiene que hacer el contador, lo vamos a ver en otro ejercicio, tomando el mismo ejercicio, pero viendo cómo trabaja la contabilidad con los mismos datos. En este caso vamos a hacer un supuesto que arranca con un efectivo inicial de 10.000 pesos. Las operaciones son las siguientes: abro una cuenta en el banco y deposito 5.000. Compro mercaderías a Fidelité, 10 unidades a 300 pesos cada una. A eso lo pago con 50% en efectivo y el otro 50% lo pago en cuenta corriente. Vendo al cliente José, en la tercera operación, mercaderías 6 unidades a 500 pesos cada una. Las cobro todas en efectivo. Después pago sueldos en efectivo por 1.000 pesos. La operación número 5, le vendo al cliente Pedro mercadería 3 unidades por 500 pesos cada una en cuenta corriente. Después compro mercaderías 8 unidades a 300 pesos cada una y las pago con un cheque del banco. La operación 7, pago luz, gas, teléfono, 800 pesos en efectivo. Acá lo que estamos haciendo es poner cada uno de los gastos haciendo una simplificación, ¿no? Porque obviamente hay muchos más gastos, ingresos brutos, monotributo, hay muchos más gastos que cada uno va a tener su cuenta contable particular. La operación 8, vendo mercaderías a José, al cliente José, 5 unidades a 700 pesos y las vendo en cuenta corriente, es decir, no me las paga en el momento. El 9, le cobro a Pedro 1.100 pesos en efectivo. La operación 10, le pago a Fidelité 1.000 pesos con un cheque. Y el 11, deposito en el banco 400 pesos. Bueno, vamos a arrancar. Estos 10.000 pesos es la primera entrada que tenemos acá, son 10.000 pesos. Acá vemos cómo el sistema me va sumando. Después, abro una cuenta en el banco y deposito 5.000, es decir, saco 5.000 del efectivo y pongo 5.000 en el banco. Bien. Después, compro mercaderías a Fidelité, 10 unidades a 300, es decir, 10 por 300 me da 3.000. Entonces, entran 3.000 pesos, ¿sí? Y de los cuales pago 1.500, estoy leyendo acá, 300 cada una, 50% las pago en efectivo, es decir, sale 1.500 pesos en efectivo y lo otro se lo debo a Fidelité, es decir, a Fidelité le debo 1.500 pesos. Cuando tengo una deuda, en lo que se llama un pasivo, van en la salida. Esto en la contabilidad normalmente se llama debe, haber, debe y haber. Ese es el formato correcto, ¿sí? El nombre correcto que recibiría, pero acá para simplificarlo llamamos entrada, salida. Bien. Después, en el punto 3, le vendo al cliente José mercaderías 6 unidades a 500 pesos. Es decir, 6 por 500 me da 3.000 pesos que las cobro en efectivo, ¿sí? 3.000 pesos en efectivo. Bien. Esas 6 unidades, recordemos que el precio de costo de cada una es de 300 pesos, así que 6 por 3 son 1.800 pesos de salida de mercadería. 4, pago sueldos, 1.000 pesos en efectivo. Esto lo vamos a poner, sale 1.000 pesos en efectivo de pago de sueldos y salió 1.000 pesos de efectivo, y los gastos se contabilizan en el debe, ¿sí? Es decir, siempre entra y sale de un lado. Hay que fijarse que yo, si lo pongo en una entrada, en el otro lado lo pongo en la salida. En este caso salió efectivo 1.000 y lo pongo en la parte de gastos en el debe, en la entrada. Vendo al cliente Pedro mercaderías 3 unidades a 500 pesos en cuenta corriente. Así que el cliente Pedro, que no me paga, no es ni efectivo ni banco, me debe 1.500 pesos, ¿sí? Son 3 unidades que salen
por el valor de costo de 300 pesos. Es decir, esas mercaderías a mí me costaron 900 pesos. Las mercaderías se fueron. Estas mercaderías las tiene el cliente Pedro. Bien. 6. Compro mercaderías. Ojo, esto es importante tener en cuenta que esto que está acá como salida, el costo de la mercadería, el sistema Catedral no lo hace. Esto es parte de la contabilidad. Lo que pasa es que acá lo estamos haciendo para que quede explicado, digamos, la valorización. Después lo vamos a ver, el día que usemos el Catedral lo vamos a explicar mejor. Bueno, vendo al cliente Pedro. 6. Compro mercaderías, 8 unidades a 300 pesos cada una. Pago con un cheque, es decir, compro 8 por 3, 8 mercaderías por 300, eso me da 2.400 pesos. Y dice que lo pago con un cheque, es decir, tengo la entrada de 2.400 pesos de mercadería y la salida del cheque por 2.400 pesos. ¿Se entiende? Cuando tengo una entrada, del otro lado va a la salida. Sigamos. 7. Pago luz, gas, teléfono, 800 pesos en efectivo. Entonces acá tengo una salida de efectivo de 800 pesos y tengo que compensarlo del otro lado con los 800 pesos, que es un gasto. Los gastos se contabilizan en el debe. Después, vendo mercaderías a José, 5 unidades a 700 pesos. Esos 5 por 700 me da 3.500 pesos en cuenta corriente. Así que el cliente José me debe 3.500 pesos, que me los debe en cuenta corriente, esto es decir, esto está a favor mío. Acá es igual que en el caso del cliente Pedro. En este caso no entra efectivo, no entra banco, y tengo la salida de las 5 unidades. 5 por 300 pesos sale de mercadería 1.500 pesos. Están saliendo de mercaderías. Bien, cobro a Pedro 1.100 pesos en efectivo, el punto número 9. Entonces, a Pedro le cobro 1.100 pesos en efectivo y la deuda de Pedro se reduce en 1.100 pesos. Él me debía 1.500, así que se reduce en 1.100 pesos. Pago a Fidelité 1.000 pesos con cheque. Entonces, saco un cheque de 1.000 pesos y a Fidelité le pago 1.000 pesos. Es decir, achico mi deuda con Fidelité en 1.000 pesos. Acá es la deuda original que teníamos de 1.500 pesos, que es la compra que hicimos acá, en el punto 2, y acá las estoy pagando. Le habíamos pagado la mitad en efectivo y la mitad en cuenta corriente. Bien, deposito en el banco 400 pesos. Saco de efectivo 400 pesos y lo llevo al banco los 400 pesos. Bueno, continuamos. Acá, en esto que está con sombreado amarillo, lo que hice fue sacar la cuenta del saldo neto entre la entrada y la salida, entre el debe y el haber, ¿sí? Es decir, estos 14.100 menos estos 8.700 me da 5.400 pesos. Y así en cada uno de los casos. Acá podemos notar que acá me da un saldo negativo, significa que 1.000 menos 1.500 significa que a Fidelité Sociedad Anónima todavía le estoy debiendo 500 pesos. ¿Qué hacemos con toda esta información? Lo que hacemos con esta información es, la pasamos en una tabla, efectivo, banco, mercaderías, Fidelité, cliente José, cliente Pedro, ¿sí? Gastos no lo vamos a considerar acá porque no es una cuenta patrimonial, es decir, es un gasto, ya digamos que el gasto se ejecutó, se consumió, esa es la palabra, el gasto se consumió. Entonces vamos a ir poniendo los saldos. Este saldo de 2.000 en el banco, mercaderías tengo 1.200, Fidelité le debo 500, el cliente José me debe 3.500 y el cliente Pedro me debe 400 pesos. Y acá vamos a hacer una sumatoria de estos valores. Esta sumatoria me da 12.000 pesos. Esta sumatoria me da 12.000 pesos. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta sumatoria de 12.000 pesos. Esto significa que estos 12.000 pesos
después de haber terminado todo el periodo, el ejercicio contable, el mes, ya vamos a suponer que esto se hizo en un mes o en un año, fueron todas estas operaciones del año, eso significa que comparo el efectivo que yo tenía al inicio de 10.000 pesos, ¿sí? Comparo el efectivo que yo tenía al inicio de 10.000 pesos con estos 12.000, esta diferencia es la ganancia bruta que yo he obtenido, ¿sí? Es la ganancia bruta que yo he obtenido. Entonces lo que faltaría, bueno, es la ganancia neta que yo he obtenido. Después vamos a ver el mismo ejemplo, cómo la contabilidad nos da más precisión con respecto a estos datos, ¿sí? Ojo que esto ya es casi un balance, que es la parte que correspondería al trabajo del contador. Digamos que en este caso el catedral nos da todas estas cuentas y uno puede ver el detalle de cada una de las cuentas por separado. El trabajo de la contabilidad es ponerlo en un balance, que lo vamos a ver en el próximo tutorial. Vemos qué información nos da la contabilidad con respecto a esto. Es muy parecida, pero sin el detalle de cada una de las cuentas. Bueno, esto ha sido todo por hoy.